Bien, amigas, amigos, en esta noche ya lo que nos corresponde en el encuentro, la conversación. La semana pasada estuvimos hablando de un tema judicial, de eventos que se iban a realizar en la ciudad de Santo Domingo, precisamente miércoles y jueves, y también de lo que venía para Santiago en cuanto a cambios en el despacho, en las secretarías generales. Todo eso fue una explicación. Y para esta semana hemos traído también en el ámbito jurídico, más que todo en el aspecto judicial, a un jurisconsulto nuestro que nos da mucho orgullo y mucho prestigio en este espacio. Fue nuestro profesor, también participó como abogado de nuestro caso en su oportunidad y es magíster, una persona con toda la capacidad para hablar en el ámbito de la materia penal, y nos referimos a José Lorenzo Fermín. José Lorenzo, buenas noches. Buenas noches, Jordi, buenas noches, amigos televidentes, y muchas gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Gracias, gracias. Hoy no vamos a hablar de usted, porque ya esa oportunidad la tuvimos en una ocasión, porque quiero aprovechar cada minuto en un tema que es amplio, y nos referimos a el nuevo Código Penal que tiene, como es de sabido de todos, una especie de vacaciones leyes. Para que la gente que no es abogada ni abogado entienda, vamos a decir que es una suspensión de entrada de ese código hasta agosto del año que viene. Ahora bien, como estamos hablando también para un público que no es abogado ni abogado, vamos a tratar de colocar términos que sean lo más menos barroco posible, menos abstracto posible. Y yo quiero aprovechar su presencia y tratar de que cada pregunta sea lo más breve posible dentro del espacio que tenemos. Profesor, ¿qué diferencia podemos encontrar del actual Código Penal, que es el vetusto, y la nueva ley que acaba de ser promulgada? Fíjate, muy importante la pregunta, Jordi. Lo primero es que el código nuevo va a responder a una sociedad, a una criminalidad muy diferente a lo que es el código vigente. ¿Por qué? Porque el código vigente es un código que tiene 141 años de vigencia. Ahora justamente en este mes lo cumplió. Sí, es verdad. Pero es un código que reproduce el Código Penal francés de 1832. Es decir, que prácticamente tiene 200 años de vigencia. Entonces, la única reforma importante que se le hizo a ese código vigente es en el 97, con la ley 24-97. Claro. Es decir, pero excepto esa modificación, prácticamente es el mismo código. Entonces, ese código vigente reproduce una sociedad del siglo XIX, una criminalidad del siglo XIX. Entonces, la ley penal es la ley de orden público más importante después de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque esa ley, el código, es el que tiene que tutelar, garantizar, proteger esos derechos fundamentales que están establecidos en el catálogo de la Constitución de la República. Es decir, los atentados más groseros, más duros contra la vida, la propiedad, el honor, es el código que tiene que garantizar que, para asegurar a su vez la convivencia social, que eso no se produzca. Entonces, de entrada, la diferencia viene marcada porque este nuevo código refleja de una manera mucho más efectiva la sociedad actual, pero también la criminalidad. Viene siendo que el Código Penal es como el brazo ejecutor de la Constitución. Exactamente. Para decirlo por palabras claro. Profesor, yo quiero tocar temas que sean lo más puntuales, que estamos hablando de un código que tiene más de 300 artículos. 323. Exacto. Entonces, dividirlo como en temas que yo entiendo que son fundamentales. Por ejemplo, en materia de feminicidios, fue tratado. En materia de sicariato, fue tratado. Claro. En materia de la personería de las personas morales, fue tratado. En el tema de cosas simples como el hecho de la estafa piramidal, por ejemplo. Estafas piramidales. Sí. También de las maniobras de motocicletas. Claro. O sea, vamos a ir haciendo, basado en lo que yo le he explicado, ok, la diferencia con esto, ¿cómo podemos irlo planteando, haciendo el análisis de esos temas? Por ejemplo, el caso de los feminicidios. Es un nuevo concepto. Sí, y es un concepto novedoso
si no existe en el Código Penal vigente lo que es el matar a una mujer en razón de su género. No existe de manera específica en el Código vigente, que es como consecuencia de lo que fue la modificación de la ley 2497. Entonces es un concepto nuevo. Pero además se amplían las modalidades que agravan el feminicidio. Pero además, por ejemplo, esos tipos penales, esos delitos que tienen que ver con violencia intrafamiliar, violencia de género, se ensancha de una manera importante, donde no solamente sería ya una causa de violencia intrafamiliar o violencia de género, el tú agredir físicamente o desde el punto de vista de la integridad moral a una mujer, sino también el tú aplicar a premios económicos, patrimoniales, coacciones, constreñimientos de esa naturaleza que no estaban previstos bajo ninguna circunstancia en el Código vigente. O sea, por ejemplo, si una persona, un hombre que en este caso, acorde a la misma legislación nuestra, sí, es el administrador de los bienes de la comunidad, le hace, vamos a decir, la vida imposible a su pareja. Puede, si hay la probatoria, la mujer, por ahí probar una violencia. Exactamente, eso sería una de las modalidades como violencias económicas o patrimoniales. Que no tenía la anterior. No existe en el Código vigente actual. Exacto, que es el vigente. Obviamente, como tú muy bien lo puntualizas, no es que de manera ligera, por cualquier asomo de diferencia de pareja que son usuales, usted va a venir a decir, no, me están aplicando una violencia patrimonial. No, tú tienes que justificarlo para que eso pueda tener mérito. ¿Qué sucedería en el caso, profesor, que sé que lo contempla? Aquellos casos de pensión alimenticia, que son los casos más comunes y más ordinarios del día a día en los juzgados de paz nuestros. ¿Está contemplado una modalidad diferente o pudiésemos también encauzarlo por esa vía que usted menciona? Acuérdate que el espíritu que tiene la pensión o la manutención es fundamentalmente del menor. Es cierto. Entonces, la ahí madre se establecería por el ámbito del Código del Menor. Establece eso, consecuencia penal, el hecho de no pagar la pensión, que entraña hasta 2 años de prisión, recuérdate. Sí. Pero sí es interesante, por ejemplo, que para ese tipo de delito o cualquier otra, tú puedas organizar tu insolvencia, que es usual esa práctica. Tú sabes que hay un proceso contra X persona, y como él va a venir una condena que le va a afectar su bolsillo, entonces una insolvencia fraudulenta, y cuando tú consigues la sentencia, mira, si tú quieres, enmárcala, porque tú no vas a poder hacer nada, se burlan de ti. No, ese es un tipo penal, novedoso. Eso es importante, Eso es organización fraudulenta de la insolvencia, muy importante. Pero hay incluso una legislación, la 141-15, que le establece. Lo único ahí... Pero es limitado para el aspecto societario. Exacto. Sí. Pero es importante ese término, que la gente lo entienda. Como usted dice, si hay un proceso abierto de otra índole, muchos, ¿qué es lo que hacen? Para que la sentencia que puede venir en el futuro no lo vaya a condenar en el aspecto civil, en el aspecto indemnizatorio, el aspecto económico, se insolventan. Cuando tú vienes a ver, no tiene ni tiene un centavo, no tiene propiedades. Entonces, por ahí puede también... Claro, y eso tiene mucho que ver y se conecta también con una disposición de la Ley de Sociedades, que es el artículo 12, que es el levantamiento del velo corporativo. Entonces, tú organizas a veces la insolvencia. ¿De qué manera? No es que tu patrimonio tú lo pasas a favor de un tercero, con un testaferro, con un contraescrito, no. Por lo regular tú lo pones a una compañía y pones a esa persona a dirigir la compañía. Pero cuando tú demuestras, mira, esa compañía en verdad lo que pretendió fue ocultar, distraer los bienes, insolventarse para no asumir la responsabilidad, entonces tú trabajas por aquí el tipo penal, ese delito, y por la Ley de Sociedades, el levantamiento del velo corporativo. ¿Cómo pudiésemos darlo en el artículo 12 de la Ley de Sociedades, para aquellos que no son abogados? ¿Cómo pudiésemos explicarle que pudiese hacérselo en la manera práctica, aplicando ese artículo 12 del velo corporativo? El velo es como, para que la gente comprenda, así mismo como establece el concepto, es como tú tirarle una sábana, una especie de nebulosa, a los bienes de quien quiere ocultárselo a un tercero o a una pareja. Entonces, eso es una simulación. Mira, como la compañía tiene una ficción que es una personalidad jurídica diferente a la que tienen cada uno de los socios,
Entonces yo me prevalezco de esa personalidad jurídica diferente, que es distinta a la mía, para ocultar ese patrimonio. Yo recuerdo que cuando nosotros manejamos el caso Baninter, hace algunos añitos, 2003, pero eso fue en el 2007 más o menos, la primera demanda, el levantamiento del vero corporativo, la presentamos nosotros precisamente con ocasión del caso de la editora Listín Diario, porque Ramón Báez Figueroa decía que esa compañía no era de él, que ese patrimonio no era de él, entonces era una compañía que él había constituido y él tenía el control. Y obviamente a través de esa demanda que se interpuso, surtió ese efecto, porque después tuvo que necesariamente negociar con el Banco Central. Pero yo quiero preguntarle algo que no estaba en mi mente, pero aprovechando lo que usted acaba de decir. Sí. Uno viendo que este señor que usted acaba de mencionar, Báez Figueroa, cumplió su pena, ¿verdad? Calladito ahí, y es verdad que lo cumplió calladito. Claro, claro. Y ese hombre, por eso no tiene dinero, profesor. Hay gente que me ha dicho, licenciado, pero ese hombre anda con cuarto. Yo lo vi allá en La Romana. Sí. Entonces, ¿cómo se da eso? Porque se dio el velo corporativo como usted bien se aplicó. Y se recuperó ese activo de una manera importante para la autoridad. ¿Cómo está? ¿Se llegó a recuperar todas las sanciones económicas en contra de Báez Figueroa? No, una parte, no toda, no. Porque acuérdate que esa sentencia no se ejecutaba en su totalidad, fueron 64.000 millones de pesos que se ha condenado. Wow. Pues una cantidad considerable. Pero entonces todos fueron a empresas. Esa sanción. No, acuérdate que eso es personal. Él y otras compañías que sí también estaban vinculados. Y entonces, ¿cómo? Pues entonces él tiene que haber tenido testaferro por algún lado. Sí, tiene que tenerlo, no se puede descartar. Ya. Es así. Ya, eso es lo que quería saber. Y eso está pendiente todavía de completar. Eso está ahí pendiente. Claro que eso no prescribe. Está bien. Profesor, en el tema del sicariato, que es un tópico muy, muy visto, eso fue de después del... Yo, por lo menos, lo enmarco desde ahí como algo importante. Del caso de Miguelina, en Santiago principalmente, se desató el sicariato. Fue donde primeramente se dio un hecho importante. ¿Qué podemos decirle a la gente? La diferencia del código vigente actual y el que pretende entrar el año que viene. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Sí, fíjate, en el código vigente y lo que ha sido la jurisprudencia de los tribunales, aquel que planifica un crimen, aquel que selecciona quién va a ejecutar, quién va a dar el disparo, financia a esa persona, es decir, le da los cuartos para que lo ejecute, le da los vehículos, le da las armas, lo que sea, esa colaboración activa, se ha considerado siempre como el autor intelectual. Esa persona es un cómplice y por ende ese cómplice recibe la pena inmediatamente inferior a aquel que fue el que ejecutó de manera personal. Entonces, ese tipo de distinción, que obviamente lo que hace incentivar ese tipo de práctica, desaparece con el Código Nuevo. ¿Por qué? Porque se asume la teoría mediática de que usted, que tuvo el control de ese crimen, usted es el autor mediato y aquel que ejecutó es el inmediato y usted recibe la misma pena del autor directo personal. Entonces, hay una igualdad de la sanción, no como existe ahora, que la inmediatamente inferior. Entonces, eso tiene una importancia fundamental precisamente para el sicariato, porque el sicariato ya se establece como una infracción, un crimen específico. No es cualquier homicidio, es un crimen que tiene una connotación de mayor gravedad, porque tú estás planificando y tú estás utilizando a una persona para que ejecute una acción criminal de la menor naturaleza, ¿tú entiendes? Entonces, para el crimen organizado, la igualdad de sanciones que establece el nuevo Código Penal es fundamental. Entonces quiere decir que le quita, como usted dice, la motivación que tiene ahora. Ahora, por ejemplo, usted paga para matar a alguien y usted va a recibir la misma pena del cómplice, no del que dispara, por ejemplo. No, porque el que disparó fue el autor material. El autor material. Entonces, eso se acoge a la teoría alemana del autor mediato. Sí, el autor mediato, la teoría de la pena que establece la responsabilidad del autor mediato. O sea que en el caso específico, para que la gente entienda, que si hubiese estado ese código en el 2005, cuando Miguelina fue objeto del atentado, Adriano Román hubiese tenido la misma pena que el que me disparó. Exactamente. De 30 años. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Una cosa fundamental. Entonces, para el crimen organizado, esa herramienta es una herramienta poderosa. Es cierto. Como también es poderosa la otra novedad que tiene el Código Nuevo de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Básicamente el derecho privado. No se me mueva la personalidad jurídica porque no me quiero ir del ámbito individual. Quiero hacerle una pregunta y manténgame la idea. Sí. En el cúmulo de penas. Correcto. El código habla de cúmulo de penas, pero también me habla de
concurrencia, si es relativa, si es simple. ¿Cuál es el término que se va a utilizar o para que la gente pueda comprender? ¿Se va a acumular las penas o el límite, que son 60 años, es lo que se va a tomar como parámetro final? Sí, una de las novedades que tiene el nuevo código es el sistema de pena. Okay. Se establece el cúmulo real, es decir, cuando yo mato, pero al mismo tiempo de matar, robé, pero al mismo tiempo me asocié con una serie de personas para cometer ese u otro crimen. Entonces tú estás cometiendo ya dos crímenes diferentes, por conductas diferentes. Entonces esas se van a sumar, se van a acumular y puede llegar hasta un tope de 60 años de prisión mayor. El tope son 60. 60 años en esa sumatoria. Ya. Fuera de la sumatoria tú tienes un tope que es de 40 años. Hay múltiples infracciones, por ejemplo el feminicidio agravado, el asesinato, envenenamiento, determinado tipo también ¿Tiene de la pena abuso máxima de sexual, 40? De 40 años, obviamente con una cuantía, exacto. que es una de las cosas que nosotros le criticamos también a la versión del proyecto, que en algunos casos ellos pusieron pena fija de 40 años. Entonces nosotros siempre abogamos porque exista una cuantía, un mínimo y un máximo, de manera que el juez pudiese tener rejuego en esa labor de personalización, porque cada caso no es igual. Es cierto. Entonces eso se le critica. Yo espero que en este año que se va a tener para adecuarlo, se pueda realizar una rectificación de ese y de otros aspectos. Ok, me va a quedar la pregunta en el mismo tema del cúmulo de penas. Si el hecho de que una persona tenga un proceso, cometió un hecho, está preso por asesinato, y dentro de la cárcel de alguna manera participa, o antes de un X tiempo sale de la cárcel y comete otro hecho, la reincidencia hace que se... Claro que sí, porque hay una reincidencia clara. Tú tienes un hecho que se cometió por el cual fue condenado y está en cumplimiento y cometiste con posterioridad un hecho diferente, nuevo. Entonces tú tienes que ser juzgado por ese otro hecho. Ok, entonces eso agrava la situación. Claro que sí, claro, un agravante per se. Perfecto. Profesor, vamos a una primera pausa. No hay problema. Señores, estamos conversando con el profesor José Lorenzo Fermín, especialista en la materia penal, también es catedrático y una de las personas que tiene en su conocimiento y experiencia el dominio de la materia penal en nuestro país y en el área del Caribe. Vamos a la pausa. Bien, estamos conversando en esta noche, en este domingo, con el profesor, el abogado, catedrático, especialista en la materia penal, el profesor José Lorenzo Fermín. Profesor, nos quedamos en el segmento anterior, que usted iba a entrar en el tema, sobre las personas morales, o sea, las compañías, las sociedades, las ONG, todas las entidades públicas o privadas. ¿Cuál es la novedad del código aprobado? Sí, para el código vigente, las sociedades comerciales, las compañías, las ONG, no tienen responsabilidad penal. Simplemente comprometen su responsabilidad civil, patrimonialmente hablando. Pero ¿qué pasa? Es un absurdo que hoy la sociedad moderna, prácticamente en todo el mundo, están controladas ¿por qué? Por sociedades comerciales, compañías. Ya no existe ese criterio de siglos anteriores donde el patrimonio personal era importante. Claro. Entonces, tú no puedes tener un código penal que esté al margen, que esté a espaldas de esa realidad. Entonces, ahora se establece la responsabilidad penal de la persona jurídica, de las compañías, de la ONG. Obviamente, establece ahí una serie de criterios para retener esa responsabilidad, no para todas las infracciones, pero, por ejemplo, para las infracciones patrimoniales están contempladas para la mayoría de ellas. Para ciertas infracciones también contra la vida, también porque tú puedes como compañía, como ONG, participar de un hecho criminal. En hechos criminales como por ejemplo homicidio y infracciones de esa naturaleza. Entonces se establece que si tú justificas que tú has cumplido con el protocolo de prevenir infracciones que son las propias de ese mundo, bueno, pues tú puedes presentárselo al tribunal en su momento y eso te pondrá a atenuar la pena. Son las reglas que se conocen como compliance o las reglas de cumplimiento debido. Eso prácticamente es lo que existe en la mayoría de códigos penales modernos. Léase en Francia, en España, en Colombia. Es decir, nosotros lo estamos poniendo al día cuando ya de hace décadas la mayoría de esas legislaciones
tienen esa legislación vigente. Ahora hay gente que usted puede preguntar, pero ¿cómo puedo cómo puedo penalmente condenar a una sociedad comercial o a una entidad? Sí. ¿De qué manera? Al consejo directivo, a sus socios. Eso es muy importante porque también existe en el pueblo esa pregunta. Sí. Es que las sanciones, las penas que se establecen, son las penas nada más pecuniarias, es decir, las que afectan el patrimonio, la cuenta. Que eso es lo que a la gente le interesa, el dinero. Exactamente. Y ya de naturaleza privativa de derecho. Si usted tiene la posibilidad de acceder a participar, por ejemplo, en contrataciones públicas, a usted se le excluye esa posibilidad de manera parcial o de manera definitiva. Es cierto. O se le restringe determinado derecho, pero también no solamente se te sanciona de esa manera en las compañías o la eliminación también, la disolución, liquidación o el cierre del establecimiento, sino también que el que es funcionario ejecutivo de esa compañía, de esa ONG, si se vio involucrado también puede ser responsable penalmente hablando. Entonces a esa persona sí se le va a aplicar no solamente la pena pecuniaria, las multas o las restrictivas de derecho, quitarte determinada licencia, por ejemplo, de porte de armas o de acceder a concursos públicos, sino también de prisión, porque usted no tiene impedimento para tener ese tipo de sanción. Ya entiendo. Entonces es dual la pena. Para la compañía, la propia de la compañía. Sí. Y para la persona física que tiene responsabilidad porque se involucró en esa infracción, las penas ya de prisión y las pecuniarias o la indemnización también. Ok, ahí se me ha abierto el abanico de la cabeza. Sí, sí, sí. Pero como usted me habla de penas, ahora hablamos en el Código Penal ya aprobado, que no está vigente, infracciones graves, muy graves, leves, que solamente la habíamos visto en códigos que habían sido recientemente aprobados. Sí. Pero el Código Penal vigente, pues evidentemente no lo tenía. ¿Considera usted que es correcto este tipo de tipificaciones y de clasificaciones? Hay una tendencia también ya a dejar a un lado esa clasificación tradicional, clásica, por ejemplo, que se hacía en Francia, que es la tripartita entre crímenes, delitos y contravenciones. Sí, sí. Entonces, prácticamente lo que se tiende es, la infracción es de acuerdo a la gravedad del hecho, a la lesividad. Ya. O sea, hay infracciones muy graves, la lesa humanidad, por ejemplo, desaparición forzosa, crímenes. Oh, sí. Entonces las hay que son graves, tienen una situación de lesividad media. Y las que son leves, que son las que ahora se denomina contravenciones. Contravenciones. Pero esas contravenciones ya tienen la característica de tener sanciones que son fundamentalmente de naturaleza económica, por ejemplo, pecuniaria, multa. una leve podría ser las maniobras con las motocicletas. Sí. Podría agravarse dependiendo de alguna circunstancia que haya, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si a través de esa utilización abusiva de la motocicleta, tú matas a una persona, pues entonces tú no vas a tener una multa, tú vas a tener una privación de libertad, Claro, una multa, claro. una prisión. Eso es importante porque eso se ha convertido en un relajo, definitivamente. Sí. Ahora que hablamos de pena leve, grave, hay un caso que no puedo dejar pasar, que es un caso que va a marcar la sociedad dominicana por siempre. Es el caso del JEP-C. Sí. Si hubiese estado, o sea, ya con el organigrama que tenemos del código aprobado, ¿dónde entraría un hecho como el JEP-C? Ese hecho, acuérdate que el código establece lo que es la responsabilidad intencional dolosa, es decir, aquel que comete un hecho a sabienda de que quiere matar a la persona, quiere causar ese daño. Aquel que lo comete por una imprudencia, tú manejaste de una manera incorrecta tu voluntad, fuiste negligente, entonces eso implica una sanción, pero una sanción menor. En este caso del JEP-C es posible que si se prueba lo que se ha planteado en la opinión pública, que la pena máxima que pudiese poder recibir esa persona es de 2 años, porque esa es la responsabilidad que establece el artículo 319 del Código vigente. En el actual. Con el proyecto se contempla ya de manera mucho más específica. Mira, si usted es dueño de un inmueble o tiene la administración de un inmueble y usted ha inobservado, ha incumplido reglas que son elementales, que tenía que cumplir en la construcción, en la preservación de ese inmueble, en el manejo del inmueble, usted contempla la posibilidad de incurrir en responsabilidades de acuerdo a que, de acuerdo a la cantidad de personas que hayan muerto en esa ecuación, en esa omisión, tú ves. Entonces establece, si usted provocó la muerte de 2 personas, usted puede tener una pena hasta de 5 años. Si esa muerte son más de 5,
usted puede llegar hasta 10 años, ¿tú entiendes? Qué bien. Entonces, eso es una gradación que viene en relación a la lesividad que usted ha provocado. Eso es interesante. Sí. Profesor, usted habló ya de las personas morales. Comenzamos el segmento ahora de eso. Ahora bien, yo voy a hacer un salto prácticamente atlético. Cuando hablamos del tema de las estafas piramidales, sí, o las estafas inmobiliarias, claro, el tema también del abuso de confianza, que son temas que dentro del actual código es un relajo y es prácticamente una impunidad. Y son hechos que, como no tienen una sanción muy grave, ha estimulado que la gente, mira que yo te voy a vender un inmueble, lo venden 3 y 4 veces. Han engañado a medio país con esa situación. ¿Cuál es la realidad con el código aprobado? Bueno, se contempla figuras que no están previstas actualmente. Por ejemplo, la estafa, la pena tope, cuando es un particular la víctima, tú sabes que son 2 años. Sí. Y solamente se agrava cuando es contra el Estado. Es correcto. Eso desaparece con el Código 9. Tú ves. Ya. Puede también haber estafas agravadas y que puedan tener pena por encima de los 2 años. Por ejemplo, esas estafas piramidales, pero también esas estafas que se cometen en el ámbito financiero. Sí, sí, sí. Es decir, sí. personas que comienzan a recibir dinero. Sí, como pasó con el caso del Discovery. Exactamente, a recibir dinero, pero no están reguladas por la Superintendencia de Banco, y la Superintendencia de Valores. Entonces, cuando explota el problema, porque son, entre comillas, personas insolventes, las personas están huérfanas de poder reclamar la Superintendencia de Banco, porque la Superintendencia te dice, mira, es que esa institución no está regulada. Perfecto, sí. Entonces, ya se contempla de manera específica esta situación. Usted responde como consecuencia de no haberse sometido al régimen de regulación que establece la ley monetaria. Eso es importante, sí, profesor. porque es un vacío. Claro. Entonces, también, por ejemplo, en el abuso de confianza, tú sabes que el abuso de confianza se establece, tiene que ser de las 5 modalidades del contrato. Sí. Que si hay un depósito, que sea un comodato. Con maniobras a través de esos contratos. A través de esos contratos. Pero, hermano, es que la realidad es hoy mucho más diversa. Es cierto. Tú no puedes sujetar nada más esa relación de responsabilidad en esos contratos. Ahora hay contratos de factoring. Claro. ¿Me entiendes? Sí, Leasing. sí. Entonces, cualquiera de esas modalidades, si caracteriza el fraude propio del abuso de confianza, te retendría el abuso de confianza. Interesante. Sí. Interesante. Si el profesor Daniel Pérez Men estuviera vivo, estuviera gozando. Profesor, el artículo 13, que nosotros estábamos hablando al principio de las entidades, por ejemplo, los ayuntamientos, las entidades públicas, Claro. las iglesias, partidos políticos, ¿hay exenciones? Sí, entonces ese es uno de los temas que ha sido controversiales. Yo he tenido un criterio, mira, con relación al Estado y las instituciones descentralizadas del Estado, veas a los ayuntamientos, las juntas distritales, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo creo que es sensato que se le exonere de responsabilidad penal? Por una penal, óigase bien. ¿Por qué? Porque esas entidades están llamadas a cumplir necesidades públicas. Es cierto. Usted tiene que brindar servicios públicos a la colectividad. Eso es su razón de ser. Es cierto. No hay otra razón de ser. Sí. Entonces, en el momento que usted le ponga una sanción penal, ¿qué es lo que usted está implicando? Claro, una sanción económica, una multa. ¿Usted se la pone a quién? A toda la colectividad. Pero usted le va a privar de un derecho, de que ella participe, o lo va a cerrar el establecimiento. Es cierto. Entonces, es un absurdo. No se puede aplicar. Sí. Entonces, yo entiendo. Ahora, los funcionarios, los ejecutivos de esas entidades públicas que comprometan su responsabilidad penal, ellos sí se responden y pueden caer presos y tienen que responder económicamente. Ahora, desde el punto de vista patrimonial, usted sí puede sancionar a ese funcionario que cometió ese delito y a la institución, pero una indemnización que es diferente. Y con las iglesias pasa la situación siguiente. La responsabilidad patrimonial de la iglesia como institución no se exonera. Lo que está exonerando es la persecución penal. Pero la económica sí se puede perseguir. La económica, eso es necesario. O que un cura o párroco comprometa su responsabilidad penal. Exactamente. Y tú tienes la posibilidad de perseguirlo de una manera inequívoca ahora, con el régimen mucho más completo, más remozado, de infracciones que establece el código. Qué bien. Profesor, el tema del aborto, que
ha sido un tema bastante discutido. Claro. Se habla de que hubo una inclusión. Yo vi una leximente que, en el aspecto médico. Sí. ¿Usted entiende que realmente se puede equiparar a una de las causales, de las tres? Mira, En el 113, me parece. Sí, yo he planteado desde siempre, no ahora, Sí. que yo no abogo por lo que es la interrupción del embarazo criminal. Es decir, alegre, porque yo entiendo que es un acto de irresponsabilidad primero, paterno o materno, y no va con mi creencia, por ejemplo, de tipo religioso. Pero yo sí entiendo que hay situaciones de excepción, hay situaciones de excepción que es irrazonable tú entender que hay lugar a perseguir, por ejemplo, a una mujer cuando haya sido fruto de una violación, un incesto, y que haya tenido que interrumpir el embarazo, o cuando hay una situación de que es el embrión que ya congénito, que tiene un problema grave, claro, que hay que elegir que es entre, inviable, claro, o una situación terapéutica donde ya está en juego la vida de la madre o la vida del embrión o del feto. Sí. Entonces yo creo que en esas situaciones excepcionales se debe justificar la interrupción. Yo siempre lo he planteado. Los legisladores entendieron que no, solamente retuvieron el aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida de la madre y la vida del embrión o la vida del feto. Y que haya sido por un médico, un personal paramédico, que le haya interrumpido. Esa fue la única que se estableció como modalidad. Ok. Profesor, va corriendo el tiempo. Hay un tema que no puedo dejar escapar. El tema de la corrupción. Hay gente que se preocupa. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo viene el Código nuevo, penal nuevo? Los funcionarios van a tener, o los ministros, más igual la libertad. Claro. Habrá la misma motivación de la impunidad. Y esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué le ha parecido la sentencia del caso Alexis Medina? Que la gente dice, 7 años. Ayer veía yo un caso de una persona que hizo un robo agravado. 7 años. Sí, vamos a comenzar entonces con el primer aspecto. Tema de la corrupción. Yo siempre he dicho que si hay un aspecto importante, medular, en el nuevo código, es el que concierne a las infracciones contra el erario de corrupción. Porque el régimen vigente, es decir, los delitos previstos en el código actual, tiene lo que yo decía al principio, es decir, reflejan una sociedad y una criminalidad muy diferente a la nuestra. Entonces ha pasado muchas cosas desde el 1884 hasta este momento. Entonces, ese catálogo de infracciones de corrupción es remozado de una manera importante en el nuevo código. Se amplía, se le dan garras, que por ejemplo la Constitución te dice, hay una proscripción de la corrupción y se establece el tráfico de influencia y se va a castigar conforme a lo que establece la ley. Pero si eso no está contemplado en una ley, eso es poesía, eso no tiene ninguna consecuencia. Entonces ya en el Código Nuevo se establece específicamente corrupción, y corrupción es esto, y contempla esta sanción, el cohecho, el cohecho activo, cohecho pasivo, la concusión, que el enriquecimiento activo, que lo que son las maniobras fruto de los contratos de concesión o licitación pública. El enriquecimiento sin causa. Sí, el peculado, es decir, todas esas modalidades. Hay un promedio como de 10 modalidades distintas de tipos de corrupción que están ahí contempladas. O sea que usted entiende que con el nuevo código que se pretende entrar el año que viene, las cosas se le han puesto difícil al ministro o funcionario que quiera robar. Eso es obvio, eso es muy obvio. Incluso yo comentaba el día pasado que me decía un abogado que ejerce mucho en esa materia y le había ido muy bien. Oye, yo estuve leyendo eso y la verdad que ahora para usted asumir un puesto público, tú vas a tener que pensarlo 2 veces. Digo yo, oye, pues ojalá que sea así, porque es que la cultura que existía era que yo voy a una función pública y yo voy la mayoría de las veces tal vez, con un solo objetivo. No es a servir a la colectividad, sino a servirse a mí. Entonces, si usted se va a preocupar ahora por lo que establece esa disposición, yo creo que estamos ganando por ahí. ¿Hay prescripción para la corrupción? Entonces, establece una prescripción de 20 años. Ellos lo establecieron ahí, pero yo entiendo que no tiene sentido porque si hay una infracción que tiene la connotación de ser propia del crimen organizado, es la corrupción. Porque no obra solo, siempre tiene una estructura. Entonces,
los crímenes precisamente ligados al crimen organizado son imprescriptibles. Ya, exacto. Entonces es un absurdo. Es un absurdo. No va a tener ningún tipo de aplicabilidad. Y el ultraje a los ministros, que Sí, si en privado yo te ofendo. Sí, eso yo creo que es desacertado, porque Claro. yo abogué también siempre, porque hay sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia Sí, famosa sí. del 16, Sí, sí. que incluso yo hice un artículo Es cierto, analizándola yo lo en leí. Gaceta Judicial, donde establece que para ese tipo de atentados contra el honor y la consideración del funcionario, no debe existir penas Sí, de sí. privación de Sí, libertad, sí. sino pena pecuniaria, le hace multa o indemnización. Qué Entonces, el legislador cometió el error de que estableció penas de prisión y también ese tipo penal que es el 310, que es el ultraje al funcionario. El ultraje al Que funcionario. yo entiendo que dentro de lo que se va a producir este año, Esos cambios. que hay una serie de artículos que hay que ser mejorados, pues yo siempre he dicho, no es el código perfecto, ¿eh? Yo no puedo venderlo como que esto es milagroso y que esto va a resolver los problemas de la criminalidad. Eso sería una actitud demagógica, poco Claro, seria. claro. Pero es el código mejor posible para este momento. Bueno, yo creo que con eso era la pregunta que iba a hacer, que cuál era su consideración. Yo pienso, profesor, que con delitos como el ciberbullying, el mismo bullying, el Contemplado ahí acoso, también. lo agrava bastante. Yo creo que dentro de lo que uno pensaba, se abarcó unas grandes cantidades de hechos y de penas que el actual código no lo tiene y va muy acorde a la realidad social. Yo pienso que se ha hecho el trabajo. Sí, de eso se De- trata. dentro de lo que uno quería. Y se puede mejorar. Y hay detalles, obviamente, que, mira, que yo no estaba de acuerdo también con el aumento así a veces desmedido de algunas penas. Por ejemplo, no entendía que no era necesario llevarlo a 60 años, pero establece un mecanismo que es el mecanismo de la semilibertad, que Sí. es novedoso, fraccionamiento, la posibilidad de que usted dure la privación de libertad durante la noche o los fines de semana. Sí, sí, sí. Cuando usted tiene Sí, pena esa- de menos sí. de 5 años y 3 años, pero no es que cualquiera que se va a beneficiar de ello, tú ves, cuando hay un motivo de orden médico, Sí, yo lo vi familiar también. o de Sí, educación, sí, tiene que modalidades. que la posibilidad de que el juez pueda incluso sustituir o reducir esa pena, Sí, esos son mecanismos que atenúan. pero eso lo de Alexis Medina, rápidamente. Mira, yo entiendo que no se entregó la sentencia in extenso. Acuérdate que ella lo que hizo No, fue el una motivación, dispositivo. un dispositivo. Pero yo entiendo que es posible que se haya puesto una sanción mayor, era lo que se esperaba. ¿Entiendes? Pero por lo menos que se haya retenido a ese tipo de personas, yo creo que es un logro. Como Ok. decía el magistrado Wilson Camacho en una entrevista que vi en días pasados. Ok. Pasó regularmente algo parecido, acuérdate, con el caso Banita, los casos de fraude bancario. Es cierto. Tuvieron una pena de 10 años, Sí. pero una buena parte de la población entendía que debía merecer una sanción mayor. Profesor, gracias de verdad. Gracias, Jordi, por invitarnos y amigos televidentes por escucharnos y vernos. Bueno, señor, yo creo que dentro del tiempo que hemos tenido, que aunque uno quiera, siempre será corto en televisión y en cualquier medio de comunicación, pero creo que le hemos sacado el gran provecho para que la gente pueda entender el nuevo Código Penal que será establecido a partir de agosto del año que viene, con las correcciones que se irán haciendo a través de este tiempo hasta agosto del año que viene. Agradecidos de la presencia y que nos orgullece como equipo del profesor José Lorenzo Fermín. Gracias, profesor, nuevamente. Gracias. A ustedes, señores, ya volvemos.